Bueno, estamos Judas 1:12. Dice así la palabra: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevada de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Bueno, vemos y continuamos la lectura, habíamos dejado en estas 2 semanas, y esta parte vemos que habla de la contaminación en sí, la murmuración. Si ustedes vienen el versículo 11 ya, está hablando de la murmuración que levantaban los que hablaban contra el Señor y eran todos judíos. En sí vemos que dice por estos judíos: estos son manchas en vuestros ágapes. Dice que comiendo impúdicamente se contaminan, se apacientan, dice, a sí mismos. Y vemos acá la palabra cuando dice son manchas, es que llevaban el pecado de contaminación, en sí la murmuración, o la ley, vamos a decir, que es el levantamiento contra el Señor, porque el sacrificio ya estaba dado. Y en sí ellos lo que ratificaban era seguir por la ley. Y negaban la crucifixión del Cristo o negaban al Cristo mismo. Entonces vemos acá, dice, en los ágapes, ¿qué eran los ágapes? Las comidas fraternales. Eso tengan en cuenta que siempre se hacían antes de cada reunión, se reunían primeramente a comer. Vemos que eso se practicaba en ese tiempo, ahora ya no se practica. Esa era la comida de amor o la comida fraternal que demostraban el amor entre hermanos, y cada uno llevaba de su parte. Y el que tenía mucho compartía con el que no tenía. Eso era básicamente, y ahí se demostraba el amor que tenían por las almas, ¿no? El amor entre hermanos, la confraternidad. Pero dice acá la palabra, estos judíos que lo seguían practicando, que venían, dice, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, desvergonzadamente, dice, con vosotros se apacientan a sí mismos. Vemos acá la palabra, y cuando dice se apacientan a sí mismos, vemos que sacan intereses para sus propios beneficios. Solamente le interesa su beneficio, como dice la palabra. Cada uno se interesa por lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Entonces vemos acá que actuaban así muchos judíos. Entonces esto es lo que condena a Judas al ver este movimiento. Dice que son manchas. Cuando se reúnen vemos que esto trae la contaminación, como dice. ¿Por qué? Porque ellos se apacientan a sí mismos y les interesa solamente su propio beneficio. Entonces siempre van a tirar para sí mismos, ¿no? Y este versículo vemos que es una fusión, digamos, de 3 versículos del Antiguo Testamento. Podemos buscar, por ejemplo, cuando habla, dice, nubes sin agua. En Ezequiel 34:2, porque todo lo que se habla en el Nuevo Testamento siempre se origina o se saca del Viejo Testamento. Por eso tiene la cita bíblica acá y por eso nos apoyamos para ver qué quiere decir nubes sin agua. Y dice así la palabra en Ezequiel 34:2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Vemos acá la palabra, se apacientan a sí mismos. Entonces vemos que en ese tiempo ya se tornó todo un negocio, digamos, el predicar. Porque cuando uno predicaba, llevaba la palabra, vemos que tenía un salario, una paga por predicar. Y vemos que muchos eran asalariados en el sentido de que cobraban por eso, pero no había en particular un interés por las almas, sino solamente el beneficio personal. Entonces vemos que tomaban como una forma de negocio. Entonces esto es lo que condena el Señor y lo que vamos a tocar brevemente acá, esto tal vez lo toque el jueves más abarcativamente, cómo debe ser un instrumento de Dios y cómo debe ser la oveja de Dios. Vemos que no amante del dinero, dice, no de ganancia deshonesta. Y en ese sentido vemos acá la palabra que se apacentaban a sí mismos. Entonces lo ven como un negocio en particular, buscando su beneficio. Y cuando
estamos nosotros solamente buscando nuestro beneficio, nuestros intereses particulares y todo lo que perjudica nuestra vida económica o lo que fuera, ¿no? Lo que fuere, pero más estoy hablando por la economía. Entonces, digamos que en particular esto lo condena a Dios, porque Pablo mismo decía, si es necesario, aún me gastaré lo mío, y no le importaba él gastar de lo suyo con tal de beneficiar a las almas. Y dice así la palabra del Señor, Proverbios 25:14. Vamos a Proverbios 25:14. Proverbios 25:14. Ahora nos va a hablar de la nube sin agua. Dice así la palabra, Proverbios 25:14. Esta cita también que es sacada del Viejo Testamento y cómo la recuerdan acá. Dice, como las nubes y el viento sin lluvia es el hombre que se jacta falsamente de sus dones. Como las nubes y el viento sin lluvia. Acá dice sin lluvia. O sea, vamos a resumirlo, la nube sin agua. En sí, vamos, ¿qué beneficio te puede traer una nube que no trae agua? En particular, estamos hablando de tiempo de cosecha, de cultivo, de agricultura, y si no hay agua, no está el beneficio para el agricultor. Y entonces también así, hermano, una persona que, como dice acá, nube sin agua, que no lleva la palabra de Dios, de la humillación, de mostrar el pecado, en este sentido es como una nube sin agua. Si no mostrás a Cristo en particular, de su salvación, su redención, ¿en qué? En el sacrificio de Cristo, entonces no le está llevando la salida, no está la lluvia de bendición. En sí es una nube sin agua, y una nube sin agua no trae ningún beneficio en particular para el agricultor. Y en este caso vamos a poner, el agricultor sería el que labra la tierra, como dice la palabra, hará campo y no sembré entre espinos. Entonces está diciendo, el que está escuchando tiene que llevar algún tipo de beneficio, pero cuando hay beneficio propio, apacentamiento de uno propio, entonces no puede llevar la palabra de Dios porque la está distorsionando. Y en este sentido, al no mostrar el error, al verlo como un negocio en particular, se convierte el pastor, el instrumento de Dios, en adulador de las personas que le van llenando el bolsillo. ¿Por qué? Porque va viendo como un negocio y no tiene amor particular por las almas, sino que por conveniencia lo está haciendo. Entonces, esto en particular es lo que un instrumento de Dios debe discernir antes que nada. Y yo digo, y me ponía a pensar un poquito, ¿no?, en muchas cosas que han pasado acá, que he visto en el tiempo de mi mamá, como a ella, sabiendo que yo no iba a apoyar muchas cosas, ¿no?, la llamaban en particular para hacer un trabajo aparte. Yo no me enteraba, ¿sabe cuándo? Cuando subía y, por ejemplo, esa ventana que habían puesto en la escalera, yo le dije que no la pongan. ¿Por qué? Porque primeramente no compartía, y segundo, vemos que cuando llovió la primera vez, ¿qué pasó? Empezó a entrar agua por ahí, empezó a caer por la escalera, y bueno, un montón de cosas así, mal trabajos. En eso es lo que condeno. Trabajos mal hechos, que no valían ni siquiera una bolsa de cemento, y en ese sentido la llamaban para sacarle la plata. Entonces vemos que ha pasado muchas cosas esto, los beneficios personales, tanto de uno y de otro, digo, el que dirige y el pueblo de Dios, ¿no?, el que está escuchando. Entonces, como dice la palabra, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando mucho, se extraviaron de la fe y fueron traspasados muchos dolores. Entonces, en ese sentido, me hacía enojar mucho, porque sacaba una conclusión, y esto tal vez lo voy a tocar el jueves, y sacaba una conclusión. Las personas más peligrosas son las que tienen ambiciones personales, en el sentido plata. Hemos visto casos particulares que se han dividido la familia después de una muerte, cuando hubo una sucesión, porque cada uno quiere su tajada, y en particular uno quiere más que otro, y uno quiere abarcar el todo, vamos a decir. Hemos visto casos en la televisión que han matado ese tipo, que mató a su padre y a su madre hace creo que 2 años, que los ejecutó estando en el auto, simplemente para quedarse con la herencia. O sea, en la ambición personal, hermano, digamos, esto es lo que trae toda clase de perjuicio
para la obra, para la vida, para cualquier persona. Y en particular el caso de Judas, siendo tesorero. El caso de Judas fue una persona avariciosa, una persona codiciosa, y vemos que lo vendió al Señor por unas monedas, ¿no? Y en particular, hermano, cuando nosotros tenemos esa tendencia, vemos que de alguna manera entregamos la vida del Señor, en particular, ¿no?, lo que sentimos, por el dinero. Por el dinero. En particular, yo no estoy hablando de comida, no estoy hablando de alimento ni de vestimenta, que son necesidades básicas, como dice, teniendo sustento y abrigo. Estoy hablando cuando una persona tiene la ambición de tener, y en particular, hermano, cada uno entrega la vida del Señor por codicias, necias, como dice la palabra, y dañosas, por ganancias deshonestas. Vemos que uno, en particular, cuando toma decisiones en la vida, vemos que muchas veces prefiere ganar ese dinero, viene como una seducción, como un encantamiento, te seduce, como dice la palabra, seducen a las almas inconstantes. Estos avarientos, que eran los fariseos, codiciosos, seducían a las almas inconstantes. Y en sí, cuando habla de seducción, habla en particular de que los convencen llevando el mismo estilo de vida. Ahora, si yo soy una persona codiciosa, voy a estimular al pueblo, yo como pastor, ¿no? Voy a estimular al pueblo a que vivan la clase de vida que a mí me gusta, que a mí me beneficia en lo particular, y voy a tener ese pensamiento avariento y voy a hacer negocios también con las almas en particular, ¿no? Y voy a adular también a las almas en particular, y las almas van a vivir mi estilo de vida. ¿Por qué? Porque las ovejas sigan al pastor, dice la palabra. Entonces, cuando al pastor le toma esa ambición, también le toman a las ovejas, porque va a haber el mismo movimiento y van a compartir en particular la misma forma de pensar. A ver, lo podemos muchas veces, digamos, encubiertamente hacer, o las ovejas no se pueden dar cuenta, o tal vez el pastor tampoco discierna. Pero para esto está la palabra, para discernir si lo vendemos al Señor por 30 piezas de plata o no. Entonces, esto es lo que habla del beneficio o la ambición personal, que es lo que quiero destacar tanto el jueves, porque yo digo, ¿no?, de todas las personas más peligrosas, la más peligrosa es la que tiene ambición al dinero, porque esa nunca va a seguir al Señor y es capaz de hacer cualquier cosa por una ambición personal. Es la más peligrosa, la persona que, ya digo, vemos casos que se han dividido familias, que han matado a sus cónyuges, a sus padres por una herencia. En particular, es así el ser humano. Por eso la raíz de todo mal es el amor al dinero. Las guerras, ¿por qué se originan? No es por interés de dinero, por ambiciones. Entonces, esto es lo que yo notaba, más bien, ¿no? Si bien hay casos aislados, pero yo creo que es un mal que aqueja. Hoy por hoy, en particular, a esta congregación, lo que le aqueja más es justamente la ambición. Entonces, a partir de ahí hay decisiones que muchas veces son erradas. Entonces, ya empiezan a desmentir la palabra, empezamos a desmentir. ¿Por qué? Porque te toma el deseo, ¿no? Y yo creo que está bien, yo digo, y en esto tómenlo así, está bien ambicionar el tener, pero no el a cualquier precio. A eso es lo que voy. Uno quiere estar bien, quiere llevar un buen estilo de vida, sí, pero no a costa de hacer negocios. Si vos estás en posición de pastor, hacer negocio con las almas, lucrar con las almas. No está bien en la posición de persona que está oyendo, porque en lo primero que se te presenta un beneficio personal, vas a dejar sin remordimiento las cosas del Señor. A ver, y todas esas cosas debemos ir meditando, cómo nos va tomando, porque a veces está muy encubierto, a veces simplemente torcemos el entendimiento de la palabra, porque Satanás también juega acá, que digamos, está bien la comodidad y todo eso, pero no a cualquier precio y a costa de pisarle a otro la cabeza. Eso menos todavía.
La adulación, en el sentido de tener favoritismo, vos me pasás tanto, bueno, yo voy a ser más blando con vos en la reprensión. Te voy a llamar a solas, te voy a hablar suavemente. Ahora, de este no saco nada de tajada y bueno, a él le hablo más duro y delante de la congregación y bueno, y todo para que vean que yo tengo autoridad. Entonces, en ese sentido vemos que muchas veces actuamos así, equivocadamente, erradamente, y entra la adulación o el espíritu lisonjero, que adulamos al alma, lo tratamos bien de alguna manera y a ver, yo digo, porque he observado un montón de cosas, ¿no? Y a ver, son cosas que tenemos en particular son cosas que tenemos. Hay personas que han durado mucho, ¿y por qué han durado? Y por ahí no se le ha dicho duramente o tardaron el tiempo en irse, se fueron solas, siendo que era manifiesto el pecado, porque había un interés en particular por el beneficio, porque proveía para la casa de Dios. Entonces ahí está el tema, cuando pensamos así, entonces cuando lo tomamos como fuente de ganancia en particular, y ustedes si se ponen a indagar casos, a meditar en casos, hay personas en particular que se dieron cuenta que ya estaban ocupando simplemente un lugar, pero como había dinero en particular, o había beneficios personales en particular, se le toleraba. No, le está dando el tiempo al Señor, pero con otra persona que no sacó beneficio, en la primera de cambio, patitas a la calle. Entonces, en ese sentido, hermano, tenemos que ver cómo actuamos, muchas veces no discernimos estos espíritus, muchas veces queremos proteger la casa del Señor, que está bien también en ese sentido, pero, a ver, debemos actuar como dice la palabra. Y cuando digo como dice la palabra, estoy diciendo, ¿qué sentimos? A eso es lo que digo, a eso es lo que voy. ¿Qué sentimos en particular? ¿Tomamos como fuente de ganancia esto? ¿Realmente servimos con ánimo pronto, como lo dice en Primera de Pedro? Entonces, en ese sentido, dice, hacerlo voluntariamente, dice, y no, dice, como fuente de ganancia. No por ganancia deshonesta, dice la palabra en Primera de Pedro. Entonces, se transforma en ganancia deshonesta cuando yo lo tomo como una fuente de ganancia, el Evangelio. Entonces, si yo estoy esperando simplemente que me beneficio personalmente por la plata, y bueno, ya ahí me está condenando la misma palabra, me está poniendo, me está corrigiendo, y de eso es lo que me debo despojar. A veces lo hacemos inconscientemente, a veces no nos damos cuenta, pero la palabra está para alumbrar. La palabra, como dice, es lumbrera, ¿no? Dice en Salmo 119. Entonces nos alumbra nuestro entendimiento. Ahí nos damos cuenta que actuamos lo mismo que los fariseos, el beneficio personal está a la orden del día, el hacer negocio está a la orden del día. Y dice así la palabra, también en Mateo 15:13, dice, pero él contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes ven que en la última parte del versículo 1:12 dice, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Vemos acá la palabra. Como vemos que también, creo que en Romanos, en Corintios, no recuerdo bien, que dice, si arrancó a la vid, ¿quién no va a hacer con las ramas? Dice la palabra, lo que son injertados, hablando de los gentiles. Entonces, en este sentido vemos que muchos judíos, dice, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado, lo que no proviene de Dios, dice, será desarraigada. Los que no tienen salvación, los que no creen, en el sentido de los judíos, está diciendo. Pero él contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado, será desarraigada. Y en ese sentido ellos perdieron la salvación. Vemos que los arrancó el Señor, como vemos, trigo y cizaña, a la cizaña la sacó. Ya no tuvieron oportunidad, ¿por qué? Por causa de la incredulidad. ¿Por qué? Porque actúan para su propio beneficio personal. Estos son manchas en vuestros
ágape, en vuestras comidas, que comiendo desvergonzadamente, con caradurez, con desfachatez, con vosotros, se apacientan a sí mismos, el beneficio personal. Entonces vemos acá la palabra que hay una condenación, como le dice la palabra, va a ser desarraigada. Y dice así en el 1.13, dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Vemos, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y en sí acá vemos que hay una condenación, como dice la palabra, está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Vemos la condenación. Pero en la primera parte dice, fieras ondas del mar, bravas ondas del mar. A ver, que espuman su vergüenza. Vemos acá la palabra, espuman. Y ustedes fíjense, cuando el mar trae la espuma, para el costado arrastra también la suciedad, ¿no? Y vemos que eso se ve en particular en la costa, cuando vienen arrastrando y vienen las espumas. Espuman, dice. Espuman. Entonces, es algo vistoso. Y entonces, en este sentido, dice, espuman su propia vergüenza. Su propio pecado se ve, le dice. Se está viendo el pecado. Se está viendo su actuar. Se está viendo su manera, dice. Y dice acá, con respecto a este versículo, Isaías 57:20, pero los impíos son como el mar agitado, dice acá la palabra, embravecido, dice en la otra versión, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Vemos acá la palabra. Sus aguas arrojan cieno y lodo, como dice en otra versión, son como mar embravecido que jamás se aquieta, y sus olas arrastran lodo y suciedad. Y esto es el ejemplo, ¿no? Si ustedes van a la costanera, ¿qué trae el agua cuando viene? ¿No trae muchas veces la basura? Muchas veces botella vacía, pedacitos de ramita, palitos, con la espuma va trayendo. Entonces es algo que se ve, pero dice acá la palabra, arrojan cieno y lodo. Y en este sentido vemos que los judíos en sí arrojaban esta suciedad en el sentido de la incredulidad del sacrificio de Cristo. Entonces, ellos llevaban la contaminación porque ellos querían confirmar la ley, querían negar al Cristo. Y en este sentido vemos que se transformaba en blasfemia, en pecado, como dice la palabra, y dice, sus aguas arrojan cieno y lodo. Y así también, hermano, cuando uno es incrédulo al sacrificio de Cristo, como dice acá, impíos, que está hablando de los que no creían o que vivían apartados de las leyes de Dios, pero esto le está hablando al pueblo de Dios. No le está hablando para los paganos. El impío, el incrédulo a la palabra de Dios es el que actúa en contra de la palabra. El que no tiene piedad. Y piedad habla de una virtud del Señor, de apiadarse de las almas. Y la piedad habla de creer. Vemos acá la palabra, pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Y qué arrojamos? ¿Qué se hace vistoso cuando estamos incrédulos? Lo único que es el pecado. Y en sí en particular estoy mostrando esto del enriquecimiento. Vemos que siempre en el Antiguo Testamento, cuando los falsos profetas, el Señor hablaba mal y los condenaba, era porque ellos adulaban al pueblo, estando en idolatría. ¿Pero por qué? Por la ganancia deshonesta, porque tomaban como un negocio esto. Entonces de ahí venía el errar. No, el Señor los va a bendecir. El Señor está con ustedes. Claro. ¿Y cómo no le va a bendecir? ¿Cómo no va a estar con ustedes si vos me estás dando plata? En este sentido estoy recibiendo un beneficio personal. Y cuando se toma así, por ambición, como un negocio, ahí está lo errado. Porque ahí ya te convertís en adulador. Y sos una persona peligrosa que sos capaz de hacer cualquier cosa. Como lo mandaron a matar al Señor, vemos que Judas lo entregó. Así también, cualquier persona es capaz de matar una vida espiritual sin importarle esa alma. ¿Por qué? Porque lo que le importa primero es el beneficio personal. Entonces dice en 2 de Pedro 2.17, 2 de Pedro 2.17, dice así la palabra, estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta,
a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Vemos esta la condenación. ¿Por qué? Porque en la segunda parte dice estrellas errantes. En otra versión dice estrellas fugaces que pasan. Hoy están, en un momento lo ves, pasan, errantes. Eso de estrellas fugaces está bien aplicada, porque es una estrella, vamos a decir, fuera de órbita. Entonces dice, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad. Entonces, un tiempo ellos tenían su gloria, pero un tiempo pasado. Entraron en esta condenación, como dice acá, hay un castigo. Dice, está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. En sí, condenación. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando como a uno le da la salvación y a otro la condenación. El que no cree ya ha sido condenado. Y en este sentido, los judíos que no habían creído, vemos que tienen eterna condenación porque están apartados del Señor. Al estar apartados de su consejo, de su palabra, de no actuar como el Señor lo requiere, entonces ya está actuando en contra de Dios y fuera de la voluntad de Dios. Y por lo tanto, hermano, cuando no es gobernado por Dios, es gobernado por Satanás, ¿no? Entonces dice acá en la palabra, otra vez lo leemos en 2 de Pedro, estos son manantiales sin agua, no tienen palabra en sí, no pueden llevar, cuando digo no pueden llevar palabra y lo compara al agua, es que no puede matar tu sed. A eso es lo que voy, porque no tienen agua, del agua de la vida. Vemos acá la palabra. Por ejemplo, el Señor con la samaritana, ¿qué le dijo? El que bebiere de esa agua va a venir, de este pozo, va a volver a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Y qué dijo la samaritana? Señor, dame esa agua para que no venga y la busque en este pozo. Vemos cómo muestra el pozo de Jacob como figura de la ley, pero que en sí no está apaciguando la sed. Por eso dice nubes sin agua. Lo que apacigua solamente el sacrificio de Cristo. Lo que cambia, lo que da descanso al alma. Porque cuando un alma, como dice la palabra en Joel, creo que Joel, no recuerdo bien, que dice, ¿cómo? Dice, fueron los bueyes, ¿cómo mugían los bueyes? Algo así, dice, por causa de la sequía. No había agua, sufrían. Y entonces así también cuando nosotros no tenemos palabra, ¿qué toma? Toma el tormento. Cuando hay un vacío espiritual simplemente. Palabra puede haber mucha o poca, pero cuando te toma un versículo y vos estás así rumiándolo, vamos a decir, masticándolo y vas sacando, y tu mente se mantiene en la palabra. Entonces esto te provoca un descanso. Puedes tener miles de efectos, pero cuando uno se va humillando y va meditando y va pidiendo perdón, Señor, dame conocimiento, que te hable el Señor y que no te entre otras ideas raras, porque cuando te empieza a meter Satanás cualquier tipo de pensamiento, puede ser enojo, murmuración contra tu hermano, y demás pecados, o cualquier simplemente, me quiero comprar una cosita y estoy pensando, es natural y tal vez vos lo necesitás, tal vez algo beneficioso para vos, pero está todo lo bien enfocado y no hay palabra. Al no haber palabra entra el tormento. La palabra que dice, en el mundo vas a tener mucha aflicción. Entonces, en el sentido que cuando no pensamos la palabra de Dios, cuando no toma nuestra mente, va a tomar la aflicción. Quiera o no quiera, te va a entrar de a poquito y te produce dolor de cabeza, opresión, carga, descontento, raíz, amargura y todo lo que fuere, como dice acá la palabra. Impulsada por una tormenta, bruma impulsada por una tormenta para quien está reservada la oscuridad de las tinieblas. Y entonces en sí está hablando de la condenación para los que no creyeron. Y como dice así la palabra, de esto profetizó, vamos a la otra parte, en el 14, de esto profetizó Enoc, el séptimo de Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, dejar condenados a todos los impíos, dice, por sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él.
en sí es la incredulidad. ¿Por qué? Porque hablaron contra el Señor, blasfemaron contra el Señor, dice la palabra. Todo pecado puede ser perdonado, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y lo tengo acá anotado en el pasaje. ¿Y qué está diciendo? Aún dice, contra el Hijo del Hombre se puede hablar mal, contra Jesús. Pero dice, la blasfemia, porque ahí está lo que está mostrando la otra cara, lo que habló el Señor, lo que profetizó del Antiguo Testamento hasta ahora, dice, está confirmando la venida del Señor. Entonces, a ver, vos podés hablar, ¿será impostor este tipo? ¿Será o no el Mesías? A ver, puede blasfemar, hablar, pero yo no puedo mentir la palabra, que ya ha sido profetizado desde el tiempo antiguo. Entonces, ahí es que no perdona al Señor, porque cuando ya tenés incredulidad, ¿qué se puede perdonar? Ya hay incredulidad, entonces, ¿qué puede hacer el Señor? Y hablo perdonar en el sentido de liberación. ¿Qué te puede libertar la palabra? Si vos estás incrédulo, vos no crees, en sí ya tenés tu condenación. Y como dice la palabra, y aquí el Señor viene con sus santas de decenas de millares, como dice otra versión también, de ángeles. Dice, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos. Contra todos los impíos el juicio. Y dejar convicto a todos los impíos encarcelados. O podemos decir también, si querés, para hacer juicio contra todos, o el juicio es para todos, y dejar encarcelado a todos los impíos. La condenación. A ver, porque un juicio hay, pero el juicio, la condenación, ¿quién la tiene? Los impíos. Uno resucita para vida eterna y otro para condenación, como dice la palabra. Y dice en Mateo 16:27, vemos que acá se resume todo, porque dice 16:27, porque el Hijo del Hombre ha venido en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Va a recompensar a cada uno según su conducta. Entonces, para uno va a tener vida eterna, para otro condenación en el tormento. Entonces, a ver, cuando actuamos en contra de la palabra, ¿qué obtenemos? ¿No es la condenación? ¿No es el sufrimiento? ¿No es el tormento? Cuando vas en contra de la voluntad del Señor, no hace falta que profetice ni nada. Vos actúas en contra de la palabra, y cuando vos tenés la convicción, en la moral, de lo que es bueno y lo que es malo, ya tenés un tormento en sí, porque vas actuando en contra de tus principios, en contra de lo que crees. Por eso dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, por el sacrificio que se regaló en la cruz. Gracias doy a Dios porque entregó a su Hijo en la cruz para salvarme, para rescatarme. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces, cuando actuamos en contra de la palabra del Señor, genera tormento. Por eso dice, miserable de mí. Me siento mal, me siento presionado porque estoy actuando en contra de la palabra. Entonces dice acá la palabra, recompensará a cada uno según su conducta. Y el que actúa conforme a la palabra de Dios, se va humillando, va pidiendo perdón, va meditando la palabra, va cambiando la conducta, en el sentido, ¿cómo actúo en consecuencia de la palabra? Entonces ahí está el tema, hermano, ahí está el tema. Entonces muchas veces, hermano, más bien tomamos la palabra podemos discernir esto, lo otro, pero a ver, siempre habla la conducta de no ser tropiezo para otra alma, de cómo me siento sentimentalmente, o sea, por dentro cómo me siento. ¿Me siento a gusto con el Señor? ¿Siento la presencia del Señor? ¿Siento la paz? ¿Siento que estoy actuando bien? Siento, o sea, también debemos discernir por la palabra. ¿Cómo estamos actuando? Sin miramientos, sin mirar a quién. Si no hay, digamos, un buen ejemplo, por lo menos puesto los ojos en Jesús, me dice la palabra. A ver, entonces en este sentido uno debe meditar, ¿no? Porque David no tuvo un buen ejemplo. David no tenía un rey que dirigía bien. David tenía a Saúl, pero David no tomó la conducta de Saúl. Entonces yo no puedo, cosas que, a ver, o vos no podés, porque yo me voy a poner en la posición de pastor, pero otro, si yo estoy actuando mal, por ejemplo, y está Chicho, ¿no? Chicho no puede actuar mal o imitar mi conducta porque simplemente soy el pastor. Si estoy actuando mal y voy en contra de la palabra, no puedo tomar eso como un ejemplo de sujeción, porque David no lo hizo. David no imitó la conducta mala de Saúl.
Y en ese sentido vemos que como los hombres tenemos defectos, como los hombres muchas veces digo somos avariciosos, como los hombres tenemos equivocaciones, entonces no, como dice, tenés que ser imitadores de los que van tomando la cruz, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Y también dice, imitá a sus pastores, dice, que han ganado por su conducta, han sido beneficiados, han sido bendecidos, algo así dice. Entonces en ese sentido, yo lo que diciendo de pecado no puedo actuar de la misma manera, y muchas veces ponemos como patrón al hombre, y ese es el error del ser humano. Ese es el error muchas veces del ser humano, que como tiene un miramiento de hombre, entonces se conduce. Mi pastor se conduce así, yo me conduzco así. ¿Por qué? Porque lo tomás como una cosa de sujeción, y no hay sujeción eso. Cuando actúas en contra de la palabra, vos también, si estás discerniendo que está actuando mal, entonces vos también recibís el perjuicio, o la reprimenda del Señor, o la exhortación del Señor. O vamos a decir, si vamos a hablar de castigo, el castigo del Señor. No es una sujeción. En sí, vamos al tiempo de mi mamá, vamos a hablar. Para no ofender a nadie, mi mamá ya lamentablemente no puede hablar. O sea, digo, está en su prédica, está en su memoria, todo. Pero imagínense en ese tiempo, cuando los mandó a todos a pelear para defender la iglesia, ¿no? Y atacaron la otra casa. Todos, muchos se sujetaron, pero ¿cómo esa sujeción vale? Esa sujeción estuvo mal. Justicia propia. Vemos que yo lo compartí con un hermano y mi mamá mismo me lo reconoció, sí, actuó mal. Y bueno, muchas cosas de esas tenemos. Yo también tengo fallas, montones de cosas. Que muchas veces no me doy cuenta, muchas veces discierno mal o aplico mal la palabra porque también se me puede escapar. ¿Eh? Voy aprendiendo en este proceso, voy aprendiendo. Pero si ustedes están discerniendo, entonces no imiten lo malo mío, en este sentido. Y vemos que dice acá en Apocalipsis 20:12, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. Vemos a los muertos grandes y pequeños, hablando del juicio, ¿no? Hablando, ¿a dónde se hizo el juicio? En la cruz. Siempre predicamos eso. A ver, ¿y cómo dice acá la palabra? Los libros fueron abiertos. ¿Qué libros fueron abiertos? Lo del Antiguo Testamento, los rollos del Antiguo Testamento, lo de la ley. Y vemos acá dice la palabra. Y otro libro fue abierto. ¿Qué otro libro fue abierto? La palabra de Jesucristo. Vemos que se muestra como rollo, o sea, el mismo Cristo se muestra como un libro. Entonces, vemos que es el libro de la vida. ¿Dónde recibimos la vida? En el sacrificio de Cristo. Por eso dice el libro de la vida. ¿No dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces la vida eterna estaba en Él, como dice la palabra. Y dice, y los muertos fueron juzgados. Nosotros estamos todos muertos. Muertos en delito y pecado. En el pasado la humanidad está condenada, los mismos judíos, muertos en delitos y pecados, como dice la palabra. Dice, fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. Entonces, según sus obras. Entonces, todo lo que se venía profetizando y por la palabra de Jesucristo ensamblado, entonces, vemos, da como resultado, según sus obras, el que creyó, ¿cómo dice la palabra? He venido a buscar no justos, sino pecadores del arrepentimiento. El que se arrepintió, el que vio sus pecados, el que se vio su insuficiente y el que sabía que le faltaba el sacrificio de Cristo porque por la ley no podía ganar su salvación. Entonces acá hay un sacrificio perfecto, el que me puede libertar, porque la ley, dice, no tiene valor alguno contra los apetitos carnales, dice en 2 Timoteo. Entonces, dice así la palabra, en Mateo 12:31, también algo parecido, y acá le damos pausa al mensaje. Por tanto os digo, todo pecado o blasfemia será perdonado, lo que dije hoy, a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna cosa contra el Hijo del Hombre le será perdonado, contra el mismo Cristo. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, contra la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo que usa, la palabra de Dios,
no le será perdonado. Entonces, todo lo que estaba profetizado hablaba del Cristo. Todo. Era figura y sombra de lo que había de venir. Figura y sombra, como dice la palabra. Entonces, si vos no crees a la Escritura del Antiguo Testamento, no puedes creer en Cristo. Entonces, ¿podés obtener el perdón? Si Él vino a pagar el precio por tus pecados, entregó su vida para libertarte, para hacerte libre de la opresión del tormento, y no. Entonces, en este sentido, dice la palabra, aunque hable contra el Hijo del Hombre, contra el Cristo, pero, dice, contra el Espíritu Santo no. Y el Espíritu Santo está diciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces siempre nos debemos mover por la palabra. A ver, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo me estoy moviendo? ¿Qué estoy sintiendo? Y esa que empezamos primeramente, porque vamos a tener una recompensa. Vamos a tener una recompensa según nuestros hechos. Y el Señor va pagando. Hoy lo que yo siembro hoy va a ser mi cosecha del mañana. Lo que sembrás en el pasado es tu cosecha hoy. Pero es lo que vas a cosechar. Si vos estás mezquinando el pecado, si vos tomás, como digo al principio, como comenzamos, como fuente de ganancia, tu fin es malo. Tu fin es malo porque querés un beneficio personal. Tanto el que dirige y tanto las ovejas. Porque las ovejas en algún sentido también entregan. En algún sentido también no hay interés. En algún sentido no se quiere levantar. En algún sentido es avariento, quiere el beneficio, quiere esto, lo otro, y no se conforma con lo que el Señor le está dando. Entonces tiene una conducta según la avaricia. Según la avaricia. Entonces cuando en particular, hermano, actuamos así, ahí está, hermano, nuestro error. Vemos que esa era la conducta de los fariseos. Fuente de ganancia tomaban en las personas. Pero así no debe ser un instrumento, tampoco el Hijo de Dios, siguiendo ese patrón, porque raíz de todo mal es el amor al dinero. Todo comienza, y las peores catástrofes en esta vida, los peores holocaustos, todo por la ambición personal. Se mataron a millones de personas por la ambición personal. Trazaron en guerra entre países, todo por ambición personal. Todas las guerras se hacen por ambición personal. Y en este sentido vemos que la iglesia no es acepción de nada, o no es excepción de nada. Somos hombres, somos falibles, y cuando nos movemos así, entonces nuestro patrón es lo que va a marcar, el patrón de nuestra familia, y lo que va a marcar también la conducta de la iglesia, aunque esté encubierto. Y vamos a tocarlo esto. El jueves lo voy a dejar. Yo mañana voy a seguir con mucho de esto, pero vamos a tocar por muchos ejemplos de la Biblia para poder descubrir que en esta iglesia también está pasando. Amén.